Hola, mi nombre es Luisa Márquez. Mi grupo está conformado por Dimas Briceño, Jennifer Yáñez, Ariana Izarra, Ana Santos y mi persona. A continuación, les hablaremos de la estructura de la empresa de hielo Cool Fresh. La estructura de costos es uno de los procesos más importantes de cualquier empresa, tanto si se dedica a la fabricación de productos como la prestación de servicios. Su función es la de establecer el precio de venta de los productos o servicios en función a las necesidades y objetivos de la compañía. En otras palabras, también es la medición y evaluación económica del costo de un producto o un servicio en particular en función de todos los insumos y procesos necesarios para su fabricación y entrega al cliente. En este sentido, en la estructura de costos intervienen los siguientes componentes, los cuales son los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos se trata de aquellos costos que se imputan de forma directa al producto y que son necesarios para su elaboración, como sería la mano de obra o la amortización de la maquinaria, entre otros. Los costos indirectos son los costos que no se imputan de forma directa al producto, pero que son necesarios para que la empresa realice su actividad normal. Por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de alquiler del local o de la fábrica. Gracias. Mi nombre es Jennifer Carolina Yáñez Berríos y hoy les voy a hablar un poco de lo que influye la estructura de costos en Venezuela con la inflación. Siempre van a ser las múltiples razones por las cuales la empresa le va a urgir el control de sus costos, tales como son los sostenimientos de su rentabilidad, o siempre va a tener un entorno complejo especial para las pymes venezolanas, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor a un producto de regulación para la fijación de sus precios. El margen de ganancia es un contexto inflacionario. Este trabajo siempre va a pretender orientar la gestión de las pymes en torno a lo que es un complejo cuyo nivel de precios y de ventas son incontrolables, a través de una serie de estrategias para el control y reducción de costos. En la búsqueda de preservar su nivel de la utilidad de cara a la supervivencia y sostenibilidad de la pyme. Entre las múltiples acciones para poder emprender se destaca la manipulación variable vinculada del volumen de producción. Son casuales múltiples de tipo de estructuras y también son operacionales, las cuales pueden ser combinadas con lo establecido por la administración basado en la actividad y en las actividades rutinarias de la pyme. También se va a tratar de disminuir y eliminar y sustituir actividades que no agreguen el valor del mercado, en simultáneo con el aumento a la creación de la actividad a la cual se le va agregando. Buenas, mi nombre es Ana Santos, estudiante del cuarto año de sección B de Contaduría Pública. Yo les voy a dar una breve explicación de los costos, de la estructura de costos, tanto los indirectos como los directos. La estructura de costos es una medición y evaluación económica del costo de un producto o servicio en particular, en función de todos los insumos y procesos necesarios para fabricación y entrega al cliente. En ese sentido, la estructura de costos interviene en los siguientes componentes, lo que son costos directos y costos indirectos. Los costos directos se trata de aquellos costos que se imputan de forma directa al producto y que son necesarios para su elaboración, como la mano de obra o la amortización de la maquinaria, entre otros. Por otro lado, los costos indirectos son los costos que no se imputan de forma directa al producto, pero que son necesarios para que la empresa realice su actividad de forma normal. Por ejemplo, los gastos de administración, el gasto de alquiler del local o de la fábrica, los impuestos o los gastos financieros y los de seguros también. Los costos directos se imputan de manera proporcional al producto en función de la importancia dentro del proceso productivo. La estructura de costos es un proceso fundamental para determinar el precio del producto, de acuerdo con los costos necesarios para su creación, y tiene como fin calcular el margen de ventas de un producto y, en consecuencia, también su rentabilidad.
Mi nombre es Ariana Gabriela Izarra Sánchez y excelente con la exponencia de mis compañeras. Ahora bien, vamos a llevar a cabo la explicación de cómo logramos esta estructura de costos de la fábrica Cool Fresh. Es una fábrica y una distribuidora de elaboración de bolsas de hielo y además de eso de la distribución. En sí, pues en base a los conocimientos que hemos obtenido en este cuarto año de Contaduría Pública con la contabilidad de costos, sí fue un desafío el llevar a cabo toda la teoría a la práctica en esta fábrica. Asimismo, pues lo distribuimos entre costo directo y costos indirectos, esta estructura de costos, mencionando los elementos de una estructura de costos que son los materiales, la mano de obra y la carga fabril. Bien, de hecho, nos dimos cuenta que en esta fábrica tenían en los materiales y en costos, tanto directos como indirectos, pues costos tanto semestrales o mensuales o trimestrales o anuales. Pero en este momento se va a aclarar de que esta estructura de costo está basado en un cuatrimestre. Bien, ¿por qué? Porque en la mano de obra se contrataron a los empleados en enero de este mismo año, el 2022, así que se llevó a cabo desde enero hasta el 19 de mayo. Asimismo, pues se basó en ese criterio y de hecho los costos que están de manera anual o semestral se llevaron a dividirse entre los 12 meses para saber cuánto tenía que dar mensual, luego multiplicarlo por 4 para que lo tuviésemos de manera cuatrimestral. De igual manera, pues también en la información o en nuestro material de apoyo se mostrará o se reflejará esos costos, cuál era su valor de manera anual o de manera semestral. Y pues se reflejará con un informe, con una conclusión de por qué lo tomamos así. Ahora bien, en cuanto a la mano de obra, se llevó a cabo todo lo que tiene que basarse en la nómina. En esta fábrica solamente hay 2 empleados, que son los encargados de los 2 cuartos de hielo, de la máquina y de la elaboración ya como tal, después de que se pasa el proceso del agua a volverse hielo, eso de empaquetarlo, de pulgarle la pita y así. Entonces solamente están por 2 empleados, así que se le hizo una nómina mensual de estos 2 empleados y además de sacarle de calcularle todo lo de vengado, tuvieron horas extras por salario el normal en base al sueldo mínimo y así, y sacar las deducciones estipuladas por la ley, que es el seguro social, el régimen prestacional de empleo y el régimen prestacional de vivienda y hábitat. También se llevó a cabo lo que es el cálculo de la retención de impuestos sobre la renta que se hace cada vez que se le paga a un empleado y se le sacó el ARI de estos 2 empleados. Por respeto hacia la información personal de estos 2 empleados, se colocó los datos tanto del estudiante Dimas Briceño, de mi compañero, y mi persona. Pero la demás información de los ingresos que tuvieron y el ARI sí fue basado en la información de estos 2 empleados, en la cual pudimos comunicarnos y hablar con ellos el día que participamos allá en la fábrica. Asimismo, pues también se les hizo un cuadro de antigüedad para conocer de manera mensual, después de que ellos iniciaron en enero. El mes de febrero se inició lo que es un cálculo mensual de las utilidades y de las vacaciones. Y también se le hizo lo que son los días de antigüedad, que se tomó pues mensualmente los 5 días, para ver las prestaciones por acumulaciones. Aunque en este momento pues sí, sinceramente, hubo cierta duda porque pues estas personas no están como tal, no se han retirado, pero sí se hizo el cuadro de antigüedad que sí se tiene que hacer mensualmente
o se puede hacer de manera trimestral para conocer pues las acumulaciones. De hecho, es importante saber que en los días de antigüedad se paga en un trimestre en una cuenta, o se abona en una cuenta de fideicomiso o una cuenta contable, que en la actualidad se hace como una cuenta contable, pues los días el abono de los días de antigüedad. ¿Sí? Sí, se sacó también lo que son las tasas en el Banco Central de Venezuela, de la tasa activa, y también se sacó los intereses porque no se habían o no se han pagado aún. Entonces también tienen los intereses. Y todos estos montos totales se reflejaron en la parte de mano de obra de cada uno de los dos empleados en la estructura de costos. De hecho, además de que se tomó en cuenta lo que es el bono alimentario, también ingresó en la estructura de costos. No como tal, como en los sueldos, en la parte de nómina de sueldo normal o en la parte de la antigüedad de sueldo normal, pero sí se tomó en cuenta en la estructura de costos también lo que se le pagaba de bono alimentario, que es lo que estipula la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras. Y pues también se sacó unos costos de carga fabril, no fue tan relevante, pero pues se llevó a cabo eso. Y la conclusión es que pues se hizo después de este cuatrimestre una estructura de costos para el próximo mes, para que el encargado o el dueño de esta fábrica pueda saber cómo manejar de una mejor manera o conocer realmente sus costos, y pues de ahí pueda sacar sus costos unitarios y pueda pues colocarle un precio de venta a su producto en base a las bolsas que llegue a fabricar o a producir en este próximo mes, desde a partir del 19 de mayo hasta el 19 de junio. Y bueno, esta es mi posición y va a continuar mi compañero Dimas Briceño. Buenas noches, mi nombre es Dimas Briceño, pertenezco al grupo de la fábrica de hielo Cool Fresh. En esta ocasión les explicaré sobre la estructura de costos que realizamos en esta fábrica, ¿sí? Aquí el artículo principal es la bolsa de hielo, ¿sí? Es una bolsa de hielo grande de 7 kilos. Se podría decir que sus costos directos son simplemente la bolsa, el hielo que se necesita, agua, electricidad que se necesita para que funcione la máquina. Como pueden ver, en estos momentos no tenemos luz, por ende la máquina se encuentra en descanso total. Así que básicamente en eso consisten los costos: el hielo, el agua, la electricidad y la pita. Pero nosotros, como futuros gerentes y contadores, decidimos llevar esto un poco más allá, ¿sí? Hablamos con el dueño de la empresa, con el gerente de la empresa, para que nos explicara acerca de el mantenimiento de esta máquina y de sus cuartos fríos. Como puede ver, aquí tenemos 2 cuartos fríos y la máquina. Entonces, ¿qué sucede? Mantener estos 3 equipos es un gasto para la fábrica, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar el precio del artículo, que es la bolsa de hielo, como un costo. Entonces, podemos observar que en este cuarto frío ellos tienen un costo anual, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cada año hay que hacer unas erogaciones para poderlo mantener. Al igual que esta máquina, hay que hacerle cada año ciertas erogaciones para que ella pueda funcionar correctamente. Y estas erogaciones debemos tenerlas en cuenta a la hora de realizar nuestra estructura de costos para colocárselo en el precio de la bolsa de hielo. Muchas gracias.